Shalom, paz en Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías, nuestro Adón, nuestro amo, nuestro Melech, nuestro Rey, Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías. Les saluda el Roque Pastor José Paz de la Quijila Asamblea, los llamados de Zushem, de su nombre. Isaías 43:7. No lo acabó de la gloria y la honra de nuestro Adonai Yahshua por su bondad, a mí, él es muy digno de ser exaltado. No hay nadie como él, nuestro Adón, nuestro amo, nuestro Melech, nuestro Rey. Bendito sea Yahshua, acompáñenos, hermanos y hermanas, a empezar el estudio de esta hermosa tarde que nos da nuestro Adonai Yahshua en su Shabbat, ¿verdad? Es día de reposo que nos da el Eterno este día, de viernes al atardecer a sábado al atardecer, su Shabbat, el séptimo día Kadosh Santo, para el Eterno, para que lo honremos, para que lo santifiquemos, como dice en su Dabar Kadosh, en su santa palabra. ¿Verdad? Bendito sea el Eterno, bendición el Shem en nombre de Yahshua HaMashiach. Acompañamos sin para yo empezar con Romanos, amados sin para yo, hermanos y hermanas, Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Entonces, en nombre de nuestro Adonai Yahshua HaMashiach, se le es un talabar, palabra Kadosh Santo. Así que, Ajim, hermanos, os ruego por las rajamí misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Kadosh Santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena razón, voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Amén. Entonces el Eterno nuestro Adonai Yahshua HaMashiach, dándole a cabo a su Shem, porque es digno. Vamos a tefilar una oración, vamos a invitar, hermanos y hermanas, poniendo todo delante del Eterno, rogándole para que sea el Eterno por medio de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, hablando su quijilá, disponernos para seguir su dabar. Así que vamos a una tefila, una oración. Baruch HaKadosh, bendito Padre Santo, amado, tú eres muy digno. Oh HaKadosh, Santo Padre, tú eres digno de ser exaltado. Tú eres muy digno de recibir la honra y la cabor, la gloria, no hay nadie como tú. Hoy toda alaba, muchas gracias a ti, Yahshua. Muchas gracias por este día, por este Shabbat, que permites gozar, me dices que nos gocemos, que permites, Afkadosh, que estemos aquí reunidos en tu Beit Tefila, en tu casa de oración una vez más, en tu Shabbat, este día de reposo para ti, tu única voz que has santificado, que has bendecido. Hoy toda alaba por esa yo, mis hermanos y hermanas. Agradezco, Afkadosh, tu Rahamim, misericordia son uno más cada día, tu más grande. Lo que hiciste el madero, Afkadosh, toda alaba. Tanta razón fue que exaltarte y te doy toda alaba. Muchas gracias. Es muy bondadoso, nos tienes aquí reunidos para escudriñar tu dabar juntos, rogándote que seas hablándonos, sea tu Ruach en medio nuestro, que seas abriendo nuestro entendimiento para entender y comprender tu Arkadosh, su santa palabra, para ponerla por obra como está escrito, tesorando los corazones, no solo los soñadores, y engañar a los conocedores, dando fruto del cielo, 60 tenía por uno, abre su entendimiento para entender y comprender tu Arkadosh, su santa palabra, no torciendo, sino interpretando correctamente tu palabra, dando fruto del cielo, 60 tenía por uno, arrepentiendo a Satán, todo Ruach, tu espíritu que no te la acabo de onda, repréndolo, Yahshua. Sea solo tu Ruach en medio nuestro, trayéndonos a toda emet, toda verdad, toda acá, toda justicia. Tú eres muy digno de ser exaltado. Bendito Yahshua. Te ruego que nos sigas atrayendo a ti, cada bien nuestro entendimiento. Reprende toda perturbación, Afkadosh, Padre Santo. Sea tu Ruach en medio nuestro, que escucharte a ti. Hermosa y preciosa col, tráenos. No hay nadie como tú, atraernos. Tú quieres que hiciéramos tu dabar, somos hacedores, que sabes bien nuestro entendimiento, ilúminanos con tu or, reprende todo entenebrecimiento, a tu ruaj, medio nuestro arcados. Eres digno, te doy toda la muchas gracias por este día. En tu Shem, nombre Yahshua, HaMashiach, amén y amén. Bendito sea el Eterno, hasta Adonai, Adonai, Señor, eres muy digno de ser exaltado y recibir la honra y la cabo, la gloria, no hay nadie como Él. Bendito sea el Eterno. Bendecimos a Shem, ¿verdad? Él es muy digno de ser exaltado. No hay nadie como el Eterno. Como vamos aquí en su Dabar Kadosh, su santa palabra.
que nos dice el Eterno, ¿verdad? Por medio de Shaul, ¿verdad? Lo pusiste como Pablo, su nombre en hebreo era su nombre es Shaul. Y vemos aquí, en esta carta que, ¿verdad? Que Shaul envía a los romanos, a los hermanos en Roma, vemos que les dice, os ruego, es su petición, ¿verdad? Os ruego por la rajamín misericordia de Elohim que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, Kadosh santo, agradable a Elohim, que vuestro culto racional. Es muy importante, ¿verdad? Vemos lo que verá Shaul anhelaba en la quijila de la asamblea y que ¿verdad? Vemos que les está diciendo aquí, el ruego, le está rogando, ¿verdad? Que hicieran esto, que se entregaran al Eterno al 100 y lo que el Eterno quiere de nosotros, y lo vimos claramente, ¿verdad? Recientemente en la serie que vimos, y recogemos después, desparramamos, si vamos a seguir al Eterno, si queremos seguirlo, si queremos estar con Él para siempre, si queremos agradarlo, hacer su razón, su voluntad, es una entrega total. Es exactamente lo que vemos aquí, aquí está la clave. Lo que el Eterno quiere de nosotros como sus benim, sus hijos, como su quejilá, como su cuerpo. Como estamos viendo esta serie, hoy vamos a continuar con el fuego del Eterno, ¿verdad? Vamos a continuar con el fuego del Eterno en este tema que hemos visto de la unidad del cuerpo del Mashiach. Hoy continuamos, ¿verdad? Bendito sea el Eterno. La unidad del cuerpo del Mashiach, del Mesías. Como vemos aquí, ¿verdad? Es lo que el Eterno quiere de nosotros, así quiere que nos presentemos delante de Él, para que le seamos agradables delante de Él. En realidad, que seamos de su cuerpo, que seamos su quijilá, su asamblea. Pues como, ¿verdad? Como he dicho muchas veces, el simple hecho de bautizarte, ya soy salvo, o de que no, o que ya no, ya estoy bien, ¿verdad? No, es una entrega al Eterno, ¿verdad? Pero yo creo, muchos dicen yo creo en Dios, yo creo, hasta los demonios creen y tiemblan, eso nos dice mucho. Ellos también creen, ellos saben que existe el Todopoderoso. Pensamos que son los demonios que son mensajeros de Hasatán, del diablo, el Eterno reprenda al maligno. La muná, nuestra muná, tiene que demostrar por obras, como dice el Eterno. Porque la muná, la fe sin obras, está muerta. Pero está muerta esa muná, esa fe, como dice en Jacob, en Santiago. Y es una entrega que Adonai quiere, como vimos ¿verdad? En la serie de Recogemos. Pues para amamos. Es muy importante esa entrega al Eterno. Así el Eterno quiere que nos presentemos delante de Él. Así quiere que nos entreguemos a Él. Para que Él more en nosotros. Y seamos verdaderamente sus benim, sus hijos. Como vimos en Yohanan al final de Juan, ¿verdad? Cuando vimos en la serie de Corremos para Amamos, vimos claramente que los que son de él, su pueblo, su cuerpo, son los que ¿qué? No dice, pues los que creen, los que dicen que creen, ¿verdad? Los que se bautizaron, ¿verdad? Los que tienen mucho conocimiento en la palabra, ¿verdad? No dice eso el Eterno. Dice los que, ¿verdad? Los que andan tras la justicia, los que permanecen en él. Los que practican el pecado, como vimos, son hijos de Hasatán, el adversario, el diablo. El Eterno reprenda al maligno. Es muy importante esa entrega al Eterno. Y nos presentemos como, ¿verdad? En sacrificio vivo, Kadosh, agradable Elohim, un Kadosh santo, ¿verdad? Delante de él, entregar. No eso no es literal, de que nos quememos nuestros cuerpos, no. Sino eso es lo espiritual, obviamente. Pero esa entrega que el Eterno quiere de nosotros, que nos entreguemos así, Kadosh santo. Porque también hay muchos que descaradamente dicen, pues aquí estoy Adón, amo, ¿verdad? Aquí estoy, es tu voluntad, según bien están ellos, según aquí, según ya están bien, según aquí estoy y todo, pero siguen pecando, siguen haciendo lo malo, siguen practicando el pecado, malos pensamientos, la iniquidad. Y si es aquí estoy, ¿es una burla o qué, verdad? El Eterno quiere que nos sentemos Kadosh, santo, santo es algo puro, apartado, ¿verdad? Porque el Eterno no habita en la inmundicia, como sabemos en Corintios, ¿verdad? Él quiere, para que Él more en nosotros, porque dice que nosotros somos Ejal, templo de Elohim, el Eterno. Para que su Ruach Jacob, su Espíritu Santo more en nosotros, tenemos que presentarnos limpios delante de Él. Si hay iniquidad, no obra el Eterno ahí, por eso dice, huyan, toda fornicación. No concuerda nada con el contexto que el Mashiach con el Satán. ¿Concuerdan o no? ¿La Or con las tinieblas concuerdan? Claro que no. La Or luz con las tinieblas no concuerdan. Así lo vemos claramente. Si hay tiniebla, hay pecado en ti, no puede morar la Or Yeshua, porque no tiene nada que ver ninguna con la otra. Nada que ver. Somos Or luz, somos tinieblas. ¿Verdad? Es muy importante eso. Por eso es de presentarnos delante de Él como sacrificio vivo, cada santo, agradable Elohim.
sagrado delante de Él, es lo que Él quiere de nosotros, así lo recibe, de nuestro culto racional, ¿verdad? Eso es nuestro deber, ese debe ser nuestro anhelo, pues, como vemos aquí, ese debe ser esa entrega, ¿verdad? Esa debe ser nuestra rendición, así es como le agradamos, así es como le servimos, le honramos, presentándonos como un sacrificio vivo, Kadosh, santo, agradable a Él, muy importante, para que no lo reciba. Dices practicando el pecado, pero dices, ven a morar en mi vida, que anhela su Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, según tú. No, aquí estoy lo otro, o derrama tu Ruach, y esto y lo otro, pero sigues teniendo el pecado, no te va a escuchar Adonai, pues, ¿verdad? No eres parte de Él. Es que dejar de practicar el pecado, ¿verdad? Y vivir tras la justicia, vivir en Kedusha, en santidad. Puede querer que nos presentemos como, ¿verdad? Un sacrificio Kadosh, vivo, agradable, a Elohim, entonces al Eterno. Dice que no nos conformemos, sino transformarnos. Obviamente la renovación de su entendimiento. Obviamente nuestra mentalidad no debe ser lo mismo que el mundo. El Eterno te rescató las tinieblas, del lodo cenagoso, del mundo, y ya viniste a los pies de Yeshua. Definitivamente no debe estar en la misma mentalidad que antes, haciendo las mismas cosas que antes. Es la obra que el Eterno empieza a hacer la obra, ¿verdad? Cuando uno se dispone y se entrega así, así es como debemos de entregarnos. Así es como cuando el Eterno empieza a hacer la obra y purificándonos, limpiándonos, para que más y más seamos como Él, transformados, entendimiento renovado en el Eterno, no viendo en el viejo Adán, hombre, sino el nuevo Adán, nuevo hombre, lleno del Ruach HaKodesh, que el Eterno derrama su Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, son los que lo obedecen a Él, y es lo que quiere el Eterno de nosotros, nos entreguemos, renovados, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de lo que me agrada y perfecta, eso es nuestro anhelo. Y si es practicando el pecado, porque el pecado lo que es, ¿verdad? No, ¿verdad? Es destrucción, es muerte, ¿verdad? Si sigues practicando el pecado, no puedes entender la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque estás enseguecido y endurecido por el pecado. Porque mientras el pecado no se trata, te vas a seguir endureciendo en el engaño del pecado, como dice la palabra del Eterno. Por eso es como que gilada de que uno dice el Eterno, exhortarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Viendo que aquel día se acerca para que ninguno que se endurezca por el engaño del pecado. Mientras no hay exhortación, no hay reprensión, no hay corrección, siguen el pecado. Y eso es parte de lo que estamos viendo en la unidad con el Mashiach, unidos en lo bueno, en el Ruach, para hacer la voluntad del Eterno, exhortándonos, animándonos, ¿verdad? En la palabra del Eterno, la palabra del Eterno. Y como, ¿verdad? Como mencioné, ¿verdad? El Yom HaMishi, el quinto día, ¿verdad? Conoces como miércoles, ¿verdad? Pero es quinto día, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día, ¿verdad? Como vimos el miércoles en la noche, por eso digo quinto día, pero antes del anochecer, pues ese es el cuarto día, pues porque los días son de tarde a tarde. Viene miércoles, cuarto día, pero el anochecer, ¿verdad? De miércoles, es decir, que es el quinto día, ¿verdad? Y lo que vemos en la Navá, la palabra del Eterno, es que nos llama a ser entendidos entre su razón, su voluntad. Como mencioné, en la unidad del cuerpo del Mashiach, el cuerpo del Mashiach no está hablando de todos los que se congregan, no está hablando de todos los que están bautizados, ¿verdad? Está hablando a los que le temen, a los que tienen su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, a los que son de Él, a los que genuinamente se han arrepentido y cuando se bautizaron, los hicieron genuinamente de todo corazón, se arrepintieron y no perdonaron sus pecados. Ahí es donde viene la justificación. No está hablando para todos los que se congregan o los que se dicen hermanos. Está hablando a su pueblo, los que le temen, su cuerpo. Ya vimos quiénes son sus hijos, los que lo obedecen, los que permanecen en él. Hay que siempre tener eso grabado, no engañarnos, no torcer la palabra del Eterno. Por eso, para esa unidad en el cuerpo, es exhortándonos, edificándonos, animándonos, exhortándonos, ¿verdad? Todo eso en la que gira del Eterno, está en Yahshua HaMashiach. Ya que él sigue practicando el pecado y se reprende eso, porque no es del Eterno, es hermano, es hermana. Si sigue practicando el pecado, es porque él es hijo o hija de Hasatán, lo que vimos claramente en 1 Juan y Hanan Aleph. Es muy importante entender, ¿verdad? De la razón, la voluntad del Eterno, de la Kehilá, verá esta unidad del cuerpo del Mashiach, como estamos viendo. El Eterno creo que nos tenemos a él para que entendamos su voluntad.
y sigues practicando el pecado y no te has entregado genuinamente al cielo, el Eterno no te has arrepentido genuinamente de todos tus pecados, si hay una maldad, si hay una iniquidad, no te has dispuesto, no has hecho el versículo 1, no lo has puesto por obra, pues vas a seguir nublado por el pecado. Mientras hay pecado, no podemos hacer la voluntad de Adonai, es así de sencillo. Pero yo puedo hacer esto, lo otro, pero no te lo decía Adonai, no es algo genuino, no es por Java, por amor, no estás haciendo la voluntad del Eterno. Muy importante es aborrecer el pecado, viendo que ducha santidad malos tiempos de que estamos. Es de percibirnos. Los entendidos van a entender, como dice la Daba. Los impíos nunca van a entender. Lo que dice el Eterno, vean su tabacado, su santa palabra. Vamos a continuar leyendo del versículo 3 al versículo 16. Versículo 3, en Tushem Norston Yahshua Mashiach, se lee junto a la palabra Kadosh Santo. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de emuná, fe que Elohim repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en el Mashiach, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gesta de gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la munafe, o si de servicio, un servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace raje y misericordia con alegría. El ahabá amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo todo bueno, amados los unos a los otros con ahabá amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en ruaj espíritu, sirviendo al Adón, gozosos en la antigua esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la tefilá oración, compartiendo para la necesidad de los kedoshim santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y orad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Bendito sea el Eterno, cuando acabó gloria a Yeshua. O sea, el Eterno es lo que el Eterno quiere de nosotros. Aquí vemos hermosamente varios puntos importantes que le menciona aquí Shaul, la Quijila, es fundamental. La Dabar es para todos. Todo su Dabar es perfecta, ¿verdad? Como el Eterno. ¿Verdad? Él es fiel, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso lo que vemos aquí. Es muy importante que tengamos como Quijila, como asamblea del Eterno. Eso es lo que Adonai quiere ver su Quijila, esa unidad del cuerpo del Mashiach, como estamos viendo. Es como debe obrar, así es como funciona el cuerpo. Si no, no tiene función. No va a haber seguimiento si no abundamos que en Ahabá, en perseverancia, en Tibá, en Emuná, ¿verdad? Tibá, esperanza, Emuná, fe. Si no abundamos todo eso, ya sabemos que es parte del Bri Haruach, el fruto del Espíritu. Y es importante que abunde en nosotros. Si no, no tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Aquí estamos viendo en cómo verán, cómo debemos unos a otros tratarnos, cómo debemos ver, qué es lo que debemos de tener, cosas importantes que debemos de poner por obra, de que tenemos que tener su corazón. Es muy importante. Eso es lo que debe de nosotros. Así es como el Eterno quiere su Quijilá unida y creciendo, su Quijilá, su pueblo que, ¿verdad?, le teme. No está hablando para todos los que se congregan, o los que conocen de la palabra, los que obedecen para alabar la palabra del Eterno, nuestro Yahshua HaMashiach. Son puntos importantes, ¿verdad? Vamos a ver detalladamente qué vemos aquí, qué acabamos de leer en la Quijilá, cómo debe ver, ¿verdad? Esa unidad. Porque es lo que vemos aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el Eterno de nosotros? ¿Verdad? Que por la gente que dice que, digo pues, por la gente que me da, ¿verdad? Dice Shaul, a cada cual que está ante vosotros que no tenga más alto concepto. Es decir, que el que debe tener, ¿verdad? Sino uno piensa que con cordura, ¿verdad? Porque somos un cuerpo en el Mashiach, la Quijilá. No nos decía al otro, uno hermano que si está en el Eterno, tú no sirves para nada. O no necesito nada de ti. No, el cuerpo se necesita mucho. Necesitamos mucho unos a otros, los que somos del cuerpo, del Mashiach. No cualquiera. No, los que siempre digan el pecado no son del Eterno. Está hablando para su pueblo,
Y vemos claramente por eso los que tienen su Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vemos que menciona más después, que leímos, la profecía, la enseñanza, son dones que el Eterno da. Así que vigila a cada uno como Él quiere, porque Él es perfecto, cada uno como su capacidad. Pero si no tiene esos dones, pues sí, ahí está, porque no tienes el Eterno. Si no abunda el Bri Haruach, el fruto del Espíritu en ti, porque no tienes al Eterno. Aquí están hablando de los que tienen a Adonai, a los que el Eterno está haciendo su obra, como Él, y Él es fiel. Él va a seguir perfeccionando la buena obra en que empezó nosotros hasta el día que venga, hasta el día de Yahshua HaMashiach. Bendito sea el Eterno. Vemos aquí que cada uno piense así con cordura, conforme a la medida de una fe que Elohim repartió a cada uno como el Eterno repartió, en la medida de Muná, a la medida de Muná de fe, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Conforme a la medida de Muná de fe, en lo que el Eterno da capacidad a cada uno, pues. No estoy diciendo que no tengas, tengas poca Muná, tengas poca fe, no, sino en todo lo que el Eterno repartió conforme a tu capacidad, ¿verdad? ¿Verdad? De cumplir, ¿verdad? Es de trabajar, pues, con lo que el Eterno nos ha dado. Por eso claramente como vemos, ¿verdad? La parábola de los talentos, a que le dio cinco más, ganó, y al que dos más, cada uno por su capacidad, el de uno, ¿verdad? Solo dio, no nada, ¿verdad? Solo lo dio pues, lo que Yahshua le había dado, y no trabajó con ese talento. Y no es como que no, pobrecito, no podía, no. Lo que tenía que haber dado es un talento como su capacidad. Lo mismo el Eterno da. Quiere trabajar lo que Él nos ha dado, ejercitar los dones que Él nos ha dado, ¿verdad? Porque el Eterno nos revela sus dones y obra en medio de obra por medio de, ¿verdad? Por medio de nosotros para su cabot. En todo lo que hacemos, la cabot es para Yahshua. Y el Eterno obra en medio de los dones que nos ha dado. Si te da el don de profecía, el Eterno obra en ti. Uno que tiene el Ruach HaKodesh, que está conectado con el Eterno, obra en ti, te gusta por medio de profecía, por medio de los dones que el Eterno te ha dado. A uno que le da esto, lo otro, todo para su cabot, para su honra y cabot, para su servicio, para su barco, para su reino. Bendito sea el Eterno. Por eso aquí está hablando de los que son de su pueblo, los que tienen su Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que vemos aquí. Muy importante, ¿verdad? Porque de la manera, aquí vemos muy importante porque eso es lo que somos, ¿verdad? Eso es lo importante que entendamos. Ese es el cuerpo del Mashiach. Como, también como estamos viendo en este tema, la unidad del cuerpo del Mashiach. Y es el cuerpo del Mashiach. Por eso dice Shaul, así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? Así es. Un cuerpo tiene muchas funciones. Aquí, ¿verdad? Tenemos manos, tenemos pies, pero no todo, ¿verdad? No me diga, las manos no hacen lo mismo que los pies, ¿verdad? Todos tienen diferentes funciones, pero todos los miembros constituyen en un solo cuerpo. Así nos dice con nosotros, ¿verdad? Por eso nosotros somos el cuerpo del Mashiach, porque muchos miembros somos, pero constituimos un cuerpo, ¿verdad? En el Mashiach, nuestro Adonai Yahshua, Él es la rocha, Él es la cabeza, Él es el fundamento, es muy digno de ser exaltado. Así como vemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Lo mismo vemos con nosotros, somos miembros, uno de los otros. ¿Y qué vemos? El 6, ¿verdad? El Eterno dando dones. De manera que tienen diferentes dones según la gracia que nos da, según la gracia que el Eterno nos da, según la capacidad que el Eterno da a cada uno, su bondad inmerecida. No merecemos su bondad, pero el Eterno da a cada uno conforme a su gracia, por su bondad. Aquí vemos, ¿verdad? Varios, ¿verdad? Profecía. Úsese como la medida de la bondad de, ¿verdad? Úsese, ¿verdad? Con esa capacidad, ejercítalo, pues. Ejercita lo que el Eterno te ha dado, úsalo para su recabo. En uno del servicio en servir, pues, como ejercítalo, pues, el que enseñanza en la enseñanza. Si te da el Eterno un don, por eso dice la enseñanza, no que te quedes callado. El Eterno te da un don. Esto lo otro para usarlo para su recabo. Y uno puede decir, pero ¿por qué no siento nada de esto? Porque no tiene su duda, porque no tiene su duda, porque si retenido el pecado, no te has entregado finalmente al Eterno. Y es lo que hemos visto, ¿verdad? Esa entrega al Eterno, como vimos recientemente, ¿verdad? Recogemos para amados, muy importante ser entendidos. Ahí está, está claro lo que el Eterno demanda de nosotros. Es de no engañarnos, sino percibirnos, entender los tiempos en que estamos, examinarnos delante de Yeshua, humillados y entregados. Él quiere que nos entregemos al 100. Cuando se entrega, se expone, Él no escucha. Hagamos su ruaj y empieza la obra en ti. Empieza la obra y te gustan los dones que Él te ha dado, pues un recabo.
se manifiestan esos dones que el Eterno da cuando uno se entrega al Eterno. Viene su Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, si no, pues no va a ser usado por el Eterno, porque no tienes el Ruach, no tienes al Eterno, si fuera teniendo el pecado. Por aquí está hablando para los que han sido entendidos y se han entregado al Eterno, y el Eterno derramando su Ruach. Para los, acá hablando de los que el Eterno está haciendo su obra, porque se han dispuesto, se han humillado. El versículo 1 lo ha puesto por obra, muy importante, es lo que Adonai quiere de nosotros. Y exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, toda libertad, el que persigue con solicitud, el que hace la misericordia con alegría. Es el Eterno. El Ahabá, amor, sea sin fingimiento. Tenemos lo principal, ¿verdad? ¿Verdad? El Ahabá del Eterno está en Yahshua HaMashiach. Es el más importante que debe abundar en nosotros. Por eso lo primero que menciona, el fruto del Ruach, el Prija Ruach, que es, ¿verdad? Ahabá, y Shalom, la paz, todos esos frutos, todas las características, todas características muy importantes. Y Ahabá lo más importante que mora en nosotros, como hemos visto. Porque, como verá, si no tenemos Ahabá, amor, verá, pues eso Ahabá que lo llena todo. Es decir, verá, si no tenemos Ahabá, pues, verá, ¿cómo podemos hacer? No podemos hacer nada si no tenemos el Ahabá del Eterno morando en nosotros. ¿Cómo? ¿Verdad? Pues tenemos que tener esa Ahabá. El Ahabá sea sin fingimiento, Ahabá del Eterno. El Ahabá no es como uno puede decir, no, ah, que, que yo siento esto, que lo otro, sentimentalismos, apapachos, eso no, es el Ahabá de Adonai. Eso es algo carnal, un amor, un Ahabá falso de Satán. No tiene nada que ver con sentimentalismos, que apapachos, y que, ah, ah, qué bonito, pobrecita, no tiene nada que ver con esas cosas. Tiene que ver con un sudabar, un Ahabá hermoso. Ahí lean su propio tiempo, ¿verdad? Hermoso. Verá como lo que dice el Eterno en Corintios, lo que sí es 1 Corintios 13, ¿verdad? Que habla de la importancia de la Ahabá, de lo que es el Ahabá. No se jacta de nada, no es vanaglorioso, todo lo sube, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la Ahabá, que debe morar nosotros, solo mora por su Ruach, como claramente lo hemos visto en la Ahabá, por su Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Por eso podemos amar, por eso podemos, ¿verdad? Perdonar, por eso podemos guiar, por eso podemos edificarnos, por eso podemos ser pacientes, misericordiosos, por su Ahabá. De nosotros no nos nace. Tremendo. Como uno puede decir, como Yahshua nunca, ¿verdad? Nunca levanta ni una mano contra sus enemigos, especialmente cuando lo escupían, lo bofeteaban, todo lo que sufrió por Ahabá, porque sí, claramente nos dio la más gran muestra de Ahabá. Nadie más, ni nadie más hará algo mayor que eso, ¿verdad? Él lo demostró, su Ahabá. Y esa Ahabá quiere implantar en nuestros corazones si nos entregamos a Él. Es hermoso lo que hace la Ahabá del Eterno. Yo puedo decir, pero ¿cómo no? Y siéntelo bien, ¿cómo no mandan legiones ahí? Porque Él es Ahabá. Él es muy bueno, Él es amor, Él es Ahabá. Bendito sea el Eterno. Sea sin fingimiento, que sea que no es aparentando con hipocresías, no sin fingimiento, aborrecer lo malo. Sí, lo bueno, aquí nos dice varias cosas de cómo debemos de vivir delante del Eterno. Verá cómo debe ser nuestro trato unos con otros, verá cómo debe ser, verá nuestra vida como mesiánicos, seguidores del Eterno. Pues don Yahshua Nahabá, aborreciendo lo malo. Ese es el temor, aborrecer lo malo. Y sigues codiándote con lo malo, apapachando lo malo, ¿no? Te haces línea con lo malo. Un hipócrita, ¿verdad? Porque es un dice que amas al Eterno, pero no, sigue siendo lo malo. Entonces sí se aborrecelo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con la java fraternal, como sabemos. Si uno según dice que ama a los impios, no amas a tu hermano que has visto, no. Esa java tiene que abundar en nosotros. Y lo demostramos con nuestro prójimo, lo demostramos en esto, lo demostramos en lo otro, en toda paciencia, mansedumbre, en la gente que el Eterno nos ha dado. Esa java debe abundar en nosotros. Por eso el primer gran mitzvah, ¿verdad? Amarlo con todo el corazón, ¿verdad? Nuestra mente, alma, fuerzas. Muy importante. Su java more en nosotros. Cuando anda prefiriendo los unos a los otros, ¿verdad? Honrándonos, ¿verdad? Es decir, que uno no se crea, como acabamos de ver, ¿verdad? Uno piensa en nada más de sí, ¿verdad? Lo que debe, sino piensa de sí con cordura, que no somos vanagloriosos. Incluso, como dicen Filipenses, de la humildad y hasta teniendo a los demás como superiores a él mismo, de los hermanos. Por eso vimos aquí del cuerpo, de lo que tiene su Ruach HaKodesh. Porque hay unos sinvergüenzas, ¿verdad? Que siempre han tenido el pecado, pero quieren honrar. ¿Cómo va a servirse? El Eterno no honra a los impíos. Aquí está hablando de su pueblo.
los que tienen su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Por eso se encontraban prefiriendo los unos a los otros. Vemos cómo se honraban, ¿verdad? Y ¿verdad? Se honraban porque hombre quien honra merece. No hay que torcer esto para, ¿verdad? Para su propia conveniencia, para lo malo. No honra quien honra merece, ¿verdad? A los que temen al Eterno. Por eso, porque es honrarnos prefiriéndonos. Por lo que acabamos de ver, versículo 1, y todo lo que vemos aquí en los dones. Por eso honrándonos, qué bueno hermano, que como el Eterno te gusta en la exhortación, en el servir. Por eso dice, pero si esto no abunda en ti y que ya honra, es un sinvergüenza. Truán, ¿verdad? Lo que es Truán significa una persona sinvergüenza. No, aquí, ¿verdad? Por eso es hermoso. Uno debe abundar esa jabá, esa preferencia unos a otros, esa unidad que estamos viendo, ¿verdad? Esa unidad del cuerpo del Mashiach. Por eso prefiriendo honrarnos, amarnos, todo como, en todo esto, como verás, es hermoso. Eso debe abundar nosotros. Al que le tenemos una enseñanza, enseñar. Al servir, servir. ¿Verdad? Presidir, ¿verdad? Con solicitud, qué hermoso. Todo esto debe abundar nosotros. Esos son los dones que le tenemos a su quijila, que para su hombre cabrón. Es hermoso lo que el Eterno hace, es de nosotros entregarnos. Eso es lo que tenemos. Esa es la obra del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en nosotros, con los derramados nosotros, de la obra que Adonai hace. Así debe ser nuestra vida como mesiánicos. Qué hermoso. Ver que vemos aquí. Pero cree que diligencia no perezoso, no cree que diligencia del Eterno, en la obra que el Eterno nos tiene, en esto, en todo lo que requiere diligencia. Dice no perezoso. Tremendo. Ya como les menciona como un gran ejemplo que me deja impactar lo de David. Es como el corazón del Eterno, pero lo que cayó, y porque empezó con la pereza. Tremendo, porque es una cadena, porque es bien parece bien inofensivo, pero Satán toma terreno si no nos apercibimos. Y el Eterno quiere que velar, desarrollando en tefilá, trabajando en la obra. La pereza no ventaja a Satán, si digamos que, verá que eso lo tomamos con preeminencia, ¿verdad? Si no trabajamos en el Eterno, y ya la pereza, toma ventaja a Satán, toma ventaja a Satán para lo malo, no para lo bueno. No es como si te quedas sentado haciendo nada, vas a quedarte ahí. No, el mío toma ventaja como estar libre. ¿Para qué infiltrar en pensamientos en esto, en lo otro? ¿Cómo cayó David? Por eso dice, en lo que dije de diligencia, no perezosos, quiere que estemos trabajando fervientes, trabajando en la obra. Shaul nos mostró ejemplo, él arduamente trabajando, yendo de pueblo en pueblo, en ciudad, dando la palabra del Eterno. Incluso él mismo trabajaba, para que no se les grabó solo a los hermanos, incluso él mismo me mostraba ejemplo a los hermanos, verás, hermoso. ¿Verdad? Un testimonio hermoso de Shaul, vemos, él mismo demostró ejemplo, fervientes en lugar que estemos fervientes en el Eterno. En el Eterno no es de, ¿verdad? En el Eterno no es algo como que a medias, como voy a hacer conforme lo que yo quiero, o como lo que yo pueda, según. No, quiere todo o nada. Es entregar una entrega total al Eterno. En el Eterno no es como que va a hacer unas cosas así, como si fuera un trabajo, ya hice mi deber o lo que sea. No, no tiene así nada que ver. El Eterno es una entrega total para que así el Eterno fluya en ti, su Ruach HaKodesh, abundando en estos dones, más hombre cabot. Entonces el Eterno sirviendo al Adón, gozoso en la tibá, sufridos que en la tribulación, sufridos no sé ¿verdad? De que golpeen mucho o lo que sea en la tribulación, sino sufridos, que una persona paciente, ¿verdad? Que espera en el Eterno. Sufridos en la tribulación, pacientes, tribulación, confiando en el Eterno y amparados debajo de su mano. También hay muchos que dicen, yo confío en el Eterno, pero no haces nada, es como engañándose. No, confía en el Eterno los que andan en justicia porque temen al Eterno. Paciente de espera al Eterno y Él te inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la esperación. ¿Por qué? Porque sí, confió en el Eterno, porque esperó pacientemente en Él y porque ¿qué? Era un sadic que amaba al Eterno. Muchos ya quieren, pues sí, confío en Adonai, pero yo confío en Él, que me va a ayudar aquí en la tribulación, en la prueba, que me va a ayudar, pero no está el hecho, ¿verdad? No vives en sedacá, justicia, no temes al Eterno. Es un engaño. No, como según puedes engañarte, estoy confiando en el Eterno, pero no estás viviendo en justicia, en rectitud, pues el Eterno no escucha eso. Estás engañando. No, para esperar pacientemente en Él son los que, entendido, los sadiquín justos, que aman al Eterno. Bendito sea el Eterno. Es lo que quiere el Eterno de nosotros. Sufrir su tribulación, pacientes, constantes en la oración, velando sin cesar, ¿verdad? Constantes, orando, velando.
¿Verdad? ¿Qué es lo que el Eterno quiere? Que estemos velando, orando. Ahí está claramente, ¿verdad? Un versículo breve, ¿verdad? Orar sin cesar, lo que quiere el Eterno de nosotros. Un constante tefilá. Es muy importante, como hemos visto, la importancia de la tefilá. Es un impacto hermoso. Es una relación íntima que debe con el Eterno. La oración no solo es venir en un tema, esto, lo otro. No, es una plática con el Eterno, que es esa comunión íntima, constante, de estar conectado con Él, tenerlo siempre en los pensamientos. Es lo que quiere el Eterno de nosotros, en constante oración, fervientes, orando por su voluntad, como hemos visto, muy bien abarcado su santa palabra, compartiendo para la necesidad de los que de los santos, ¿verdad? Siendo generosos, ¿verdad? Así como se distribuían, nada decía que es mío, que el otro, todos se distribuían, ¿verdad? Bueno, vino, ¿verdad? Bernabé, ¿verdad? Su nombre, ¿verdad? Era José. Los apóstoles, ¿verdad? Nombraron Bernabé, ¿verdad? Hijo, ¿verdad? De la consolación. Y vemos, ¿verdad? Cuando él vino al Eterno, ¿verdad? Él tenía una edad y lo puso a los pies de los apóstoles, todo lo puso para el Eterno, ¿verdad? Y dio frutos, ¿verdad? Dio testimonio de gran Elohim, por eso el Eterno lo usó, por eso le escogió a él con Shaul para la obra, apartarme a estos para la obra que los he llamado. Se entregó al 100, es una entrega total al Eterno. Es lo que quiere nuestra Adonai Yeshua HaMashiach de nosotros, esa entrega total. Verá, practicando la hospitalidad, hospitalarios, bendecir a los que nos persiguen, bendecir no maldigáis, es la Jabá. A los que me perseguir, bendecir, aunque, ¿verdad? Bendecid, y si no maldigáis. No fuimos puestos para maldición, sino para bendición. Como una fuente salen aguas dulces y aguas amargas. No, ¿verdad? Lo mismo. Él quiere que hagamos su voluntad, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Porque esa unanimidad que estamos viendo aquí, como estamos viendo en este tema, la unidad del cuerpo del Mashiach, esta unidad que está en el cuerpo, porque todos debemos de andar en un mismo ruach, un espíritu y un mismo sentir en el eterno Sodabár. Por eso vemos todo esto que expresa Shaul. Pues gózate con los que se gozan. Gózate con los que siguen pecando. No, dando del pueblo. Gozaos con los que es el sentir, es unanimidad, como hermanos somos. En el eterno somos hermanos y hermanas. Inva, yo, hermanos y hermanas. Un cuerpo. Todos miembros, pero así como todos los miembros trabajan todos juntos para que obre el cuerpo, para que todo haga sus funciones bien. Lo mismo vemos en el eterno. Un cuerpo somos todos, pero miembros, ¿verdad? Miembros. Cada uno en particular, cada uno diferente función, pero todo para la ayuda mutua, el uno al otro. Unos se gozan, los demás se gozan con él. Verán los que lloran, llorar con los que lloran. Que hay esa unanimidad ferviente en Ruach, ¿verdad? Es lo que el Eterno quiere de nosotros. Es una unidad en el Eterno, unidos en su Ruach, en su Dabar, soltándonos, animándonos, estando en un mismo sentir, una mentalidad. ¿Verdad? Uno, ¿verdad? Dice esto, uno lo otro, cosas diferentes. Por eso no funciona el Eterno. El Eterno no se mueve en divisiones, en contiendas, ¿verdad? El Eterno no, Él quiere esa unidad en su Dabar. Todos sometiéndonos a la palabra del Eterno, lo que quiere nuestra Adonai, Yahshua de nosotros. No altivos, por eso dice unánimes, todo, no altivos. No es altivez, orgullo de que esto, que no, arrogancia es tremendo. Ahí este porque la arrogancia se mueve, la soberbia, ¿verdad? Las contiendas. Son raíces de amargura que brotan, ¿verdad? Cuando uno le da lugar a Satán. Tenemos que aborrecer toda altivez, todo orgullo, toda soberbia. Y son altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios nuestra propia opinión. Hagan que son humildad de nosotros, humildes. Teniendo a uno los demás como superiores al mismo. Son humildad en el eterno, nuestra Adonai Yahshua. Esto es hermoso como vemos en la Dada. Y muy importante que estemos entendidos. ¿Verdad? La humildad no significa que estés bien callado, que bien inocente te veas, o lo que sea. O de que no lo voy a corregir porque tengo que ser humilde, o lo que sea. No, el Eterno pone. Pero esto, por eso hay que tomar toda la palabra, no torcer ni tomar un versículo y otro no. No, tenemos que, el Eterno nos muestra cómo debemos de vivir. En la misericordia, su tiempo usarlo. En la paciencia, en la mansedumbre, cómo debe obrar. Eso no hemos visto. Lo vemos aquí en la humildad, en todo esto. Muy importante. La humildad no me queda, porque voy a ser humilde. No, si tú te haces ver, ¿verdad? Y tú estás en el Eterno, uno corrige, hermano, esto, color, corrige y reprende. Pero es todo como el Eterno nos muestra cómo no debe vivir. O viene uno que apenas va viniendo, no vas a reprender.
¿verdad? Si nos vas a corregir, ¿verdad? El Eterno te guía para usar esa misericordia, esa raje del Eterno. Ya sabemos en nada en todo esto. Y también como hemos visto recientemente, pero tampoco nos que, pues sí, el Eterno dice que humildes, pero porque se corregimos. Pero si tú tienes un tronco, no vas a querer quitarle la paga al otro. Juzgan los justos. Por eso dice, ¿verdad? Los justos juzgan y no son juzgados porque andan en temor. Pero los que juzgan, pero son juzgados porque son los hipócritas. ¿Cómo decirle al otro esto? Pero tú esto. Pues no obra el Eterno ahí, ¿verdad? Rascando mal, obviamente. El Eterno quiere que vamos a acá en justicia, edificándonos, tratándonos. Qué hermoso. Y así vemos el trato, así es como debemos vivir como cristianos. No ser sabios, en nuestra propia opinión, muchos de que sabios, como que, como que están bien, también como piensan o como actúan, ¿verdad? Como andan, pues, como andan en lo que hacen, ¿verdad? No reciben la exhortación, se creen sabios. No, espero que andemos en su palabra, sometidos a su palabra. O sea, sabes, nuestra propia opinión. Tenemos que ir de acuerdo a la palabra del Eterno. Como vemos, ¿verdad? Por eso dicen no sean altivos, no hay orgullo, soberbia. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Eterno como su voluntad, en humildad, rectitud, mansedumbre, en cercar justicia. Nos acabó gloria al Eterno. Bendito sea Yahshua, es muy digno. Acompaña en 1 Corintios. 1 Corintios, amados sin Behayot. Hermanos y hermanas, 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios 12, del 4 al 7. 1 Corintios 12, del 4 al 7. Bendito sea el nombre de nuestro Adonai Yahshua HaMashiach. Se lee su Tadabar, palabra Kadosh, santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Ruach es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Adón es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Elohim, que hace todas las cosas, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Ruach para provecho. Amén. Fíjense que vemos aquí, eso es lo que el Eterno da, los dones que el Eterno da a su Quejilá, a su asamblea, a su pueblo. Esa es la obra que el Eterno hace en su pueblo, en el cuerpo, como cuerpo del Mashiach que somos, ¿verdad? Todos miembros de un cuerpo, ¿verdad? Y uno en la cabeza de Yahshua HaMashiach. Hay diversidad de dones, de ministerios, de operaciones en cómo el Eterno obra su Ruach, diferentes maneras en que el Ruach trabaja, pero es un mismo Ruach, todo guiado por el Eterno, ¿verdad? Y debe tener mucho temor en andar del Eterno, ¿verdad? Muchos pueden decir, ¿verdad? Uno puede exhortar al hermano, corregir al hermano de esto, no, pues que el Ruach obra de diferentes maneras. Cuidado con lo que metas el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh es Espíritu Santo, ¿verdad? Es algo Kadosh, algo santo. Tengo que ser guiados por el Eterno, especialmente si uno quiere usar el Ruach para pretexto, para hacer lo malo, para hacer lo que uno le da la gana, para sus propios deseos carnales. El Eterno no obra ahí. No, es aquí el Eterno, su Ruach, como obra, ¿verdad? En sus siervos que le temen, en diferentes maneras, en profecía, en servir, en la enseñanza, ¿verdad? Uno le da esto en servir, y a otro le da en profecía. No todo es lo mismo. Así como los miembros no todos tienen la misma función, lo mismo vemos. Cómo obra el Ruach HaKodesh es hermoso. Y siempre queda el Eterno exaltado. ¿Verdad? Es el Eterno quien obra por su Ruach y respalda a sus siervos. Lo que no es del Eterno no lo respalda. No lo va a respaldar el Eterno. Vemos aquí diversidad de dones, ministerios, pero el Ruach es el mismo. Pero el Adón, el amo, Señor, es el mismo. Nuestro Adonai, Yahshua HaMashiach. Y hay diversidad de operaciones, pero Elohim que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es el mismo que hace todo. Todas las cosas en todo es el mismo. Que hace todas las cosas en todo es el mismo, ¿verdad? Todo por su mismo de ayer, hoy por los siglos. Esto no hay Yahshua HaMashiach. Es como obra su Ruach. Pero a cada uno le da la manifestación del Ruach para provecho, ¿verdad? Todo para su hombre y cabot. Todo para saltar su Shem, para edificación de la Quijilá. Obra su Ruach para edificación de la Quijilá. Los hermanos edificados, consolados, animados, para alcanzar almas,
para que otros vengan a los pies de Yeshua. Todo para provecho, para cabo del Eterno. Todo, ¿verdad? Es hermoso cómo obra su Ruach HaKodesh. Todo para provecho, para su ricabod. Todo para que estén enaltecidos tu Shem. No vituperados, sino enaltecidos tu Shem. Purificación de la Quijilá. Purificación ¿verdad? De los que no creen en el Eterno. Purificación de los del mundo para que vengan a los pies de Yeshua. Es hermosamente lo que el Eterno hace por medio de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, y lo que Adonai quiere que nosotros entendamos para que hagamos su razón, su voluntad. Vamos a cabo gloria al Eterno. Bendito sea el Eterno, Adonai Yeshua Mashiach. Me pongo de pie, vamos a pausar aquí, ¿verdad? Hoy nos falta, bendito sea el Eterno, pero vamos a pasar aquí viendo la cabo del Eterno por su bondad, su rahamim, sus misericordias. Vamos a pasar aquí mismo, ¿verdad? Vamos a leer los versículos del 8 al 13. Del 8 al 13, ahí mismo, 1 Corintios 12, del 8 al 13. Ya con el favor del Eterno vamos a continuar aquí en Corintios, ¿verdad? Con el favor del Eterno, Yom Shlishi, el tercer día, ¿verdad? Con la cabo del Eterno. Lunes, lunes en el anochecer, ¿verdad? Bendito sea el Eterno, está en Yahshua HaMashiach, muy digno de ser exaltado, cito la y le acabó. Así son los días del Eterno. La palabra no es lunes, no, las tienen que ver, ¿verdad? Con planetas, que lunes, que la luna, domingo, Sunday, día del sol. No, eso no es de Adonai, eso es del enemigo, para trastornar los días del Eterno, para trastornar el orden del Eterno. En el Eterno vemos que de la creación, el primer día hizo esto, el segundo día hizo esto. Habla de el segundo, tercer, cuarto día y el séptimo Shabbat. No habla de esos. ¿Esos dónde vinieron? Pues sí, de toda influencia griega, romana, del enemigo, para que trastornar el orden del Eterno. Por eso lunes, ¿qué? Luna, Marte es la planeta Marte. No vamos a honrar a las planetas, ni el orden del enemigo. Honramos al Eterno. ¿Verdad? Vivimos, tenemos que vivir de acuerdo a su dabar, su orden. Es muy digno ser exaltado. Bendito sea el Eterno. Así como los llamamos Rosh Hodesh, cabeza de mes, ¿verdad? Porque cada nuevo mes es cada nueva luna, no conforme el calendario solar griega, romana, ¿verdad? Influencias de todo eso, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con esas influencias, ¿verdad? De como el 1 de junio y todo eso, ¿verdad? Julio, el primero, eso no es el nuevo mes. Cada nuevo mes es cada nueva luna, como dice el Eterno en su Dabar, en su palabra, ¿verdad? Bendito está el Eterno. Dios no le acabó gloria al Eterno. Vamos a leer aquí. 1 Corintios 12, del 8 al 13. Bendito Shem, nombre, Adonai Yahshua HaMashiach. Se le dice Dabar, palabra Kadosh Santo. Porque a este es dada por el Ruach, espíritu, Dabar, palabra de Jochma, sabiduría, a otro Dabar, palabra de ciencia, según el mismo Ruach, a otro Emuná, fe, por el mismo Ruach, espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Ruach, a otro el hacer milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Ruach, espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Mashiach. Porque por un solo Ruach espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Ruach espíritu. Amén. Entonces el Eterno, la cosa acabó, gloria al Eterno. Que vemos aquí hermosamente hermosa la Dabar bendita del Eterno, la palabra Kadosh, santa, santa del Eterno. Que vemos cómo obra el Ruach hermoso. Porque vemos aquí, es como el Ruach da a cada uno conforme él quiere para provecho, para extractación, para cabo de Shem, para aplicación de la Quijilá, aplicación de lo del mundo, para que vengan a los pies de Yeshua, para que conozcan la verdad. A uno da el Eterno que para la sabiduría, a otro da que ciencia, todo, y como dice varias veces, pero todo según el mismo Ruach, y el Eterno obrando. Y obviamente también el discernimiento de los espíritus, ¿verdad? El enemigo también hace engaños para engañar, pero no dice discernir los espíritus. ¿Cómo? En vez si son de Adonai, ¿en qué manera? Si lo que dice y lo que se fundamenta está basado en la verdad, respaldado por el Eterno. Muchos que andan tantos engaños y otras doctrinas, tristemente, como hasta hoy,
los mormonismos, testigos. No se mueve el Eterno ahí. ¿Por qué? Porque son otras doctrinas. Le agregan a la palabra del Eterno. Es algo tremendo. Otras doctrinas que no son del Eterno, que no vienen a la palabra del Eterno, que no se someten a la palabra del Eterno. Pero lo dice aquí, de cómo no es su Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Le da a uno esto, ciencia, sabiduría, profecía, emuná, fe, no de todo la emuná, la fe, dones de sanidades, es todo el mismo Ruach, en ciencia, en sabiduría, en todo. Es el Ruach obrando, son ricados, esos son los dones que él da. Es hermoso, es por eso como vemos, los dones y todo lo que estamos viendo aquí, como lo que vimos en Romanos, es todo lo que como el Eterno obra, ¿verdad? En los que son de él, aquí está hablando del cuerpo del Mashiach, está hablando de su Kehilá, los que tienen su Ruach HaKodesh, porque aquí vemos cómo obra el Ruach. No va a haber ninguno de estos dones en tu vida, o lo que vemos en Romanos, si no tienes el Ruach HaKodesh, no obra el Eterno ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Pero ¿por qué no tengo? Porque no ves al Eterno, porque no temes al Eterno, no has aborrecido lo malo, no te has entregado genuinamente al Eterno, lo que vimos en Romanos 12:1, ahí está la clave, lo que el Eterno quiere de nosotros. Benditos al Eterno, por eso es importante ser entendidos. Los tienen su lugar, los que se han entregado, los que han decidido seguirlo a Él, es como obra el Eterno. Y da estos dones, profecía, el hacer milagros, diciendo espíritus, géneros de lenguas, ¿verdad? Diversos géneros de lenguas. No solo se mueven en muchas iglesias o movimientos de bla, 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 y que esto, que lo otro, y garabatos de palabras que se inventan ahí, la gente, eso no es el Ruach HaKodesh que se mueve ahí. Es puro engaño del enemigo. No, los géneros de lenguas que le dan no son idiomas. Lenguas no es que así. No, las lenguas son idiomas. Por eso cuando le llamamos Ruach y hablaban en lenguas, los 120 en Shavuot, ¿verdad? Lo conocen como Pentecostés, pero es Shavuot, empiezan las semanas. No Pentecostés, Shavuot, semanas. Cuando tenemos el hermoso Ruach, ¿qué vemos? Hablaban idiomas y la gente que venía de otros pueblos, escuchaban, hablan, ¿verdad? Los 120 hablando en sus propios idiomas. Unos hablaban el idioma de aquí de Egipto, de ahí, de por allá, de allá en Samaria o aquí en Grecia, quién sabe, tantos lugares, pues, donde venían, todo ahí, toda Asia, pues, muchos judíos que venían del Ponto y tantos lugares, y los oían hablar, y que no solo que escuchaban que hablaban sus lenguas, sino lo que hablaban era exaltación, ¿verdad? Eso es el don de lenguas, son idiomas que para exaltación al Eterno. ¿Verdad? Y intérprete, ¿verdad? Interpretación de lenguas, otro don. No hablando en lenguas, y el Eterno pone también otro don de interpretación de lenguas. ¿Verdad? Lo que dice el Eterno, entonces el Eterno está en Yahshua, Mashiach, en todo cómo se mueve el Ruach HaKodesh. Y eso es lo que, porque todas las cosas las hace uno y el mismo Ruach, es uno, es el Eterno. Repartiendo que a cada uno particular como él quiere, a cada uno como es su deseo, como su capacidad. ¿Verdad? Está en Yahshua, como él desea, así cada un don. Nosotros un ricabo dos, entonces el Eterno, pasó un ricabo como él quiere. Y como vimos en Romanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mashiach. Vimos similar, como vimos esos Romanos. Así es como se mueve el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Siendo, ¿verdad? Así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero es un cuerpo, así también nosotros en el Mashiach, como cuerpo del Mashiach. Y lo que el Eterno hace, ¿verdad? Somos un cuerpo del Mashiach y todos, por eso dice, porque por un solo Ruach fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos fuimos inmersados, pues, parte de su pueblo. El Eterno, como dice su abarcados, nos introdujo, ¿verdad? Y a los que no eran, no eran los que no, porque el Eterno viene a alcanzar a todos, los que no tienen sangre judía, los vino a injertar el Eterno, está en Yahshua. Todos los que creen, el Eterno los viene a injertar su cuerpo, porque por su Ruach, por un solo Ruach fuimos todos bautizados en un cuerpo, todos fuimos inmersados en un cuerpo. ¿Verdad? Bendito sea el Eterno. Ahora somos parte de su cuerpo, de su Kehilá, ¿verdad? Por su Ruach. Por si no ha sido hermano su Ruach en ti, pues no va a hablar el Eterno, es parte de su pueblo. Y si has tenido el pecado, no te has entregado genuinamente al Eterno. Lo que vimos en Romanos 12:1. Muy importante esa entrega al Eterno. Y como vemos, ¿verdad? Por su Ruach, que todos somos un cuerpo. No hay diferencias aquí. No hay, ¿verdad? No hay ninguna línea entre que judíos, que griegos, que tú esto, que esclavos libres. No, en el Eterno no está eso. Esas barreras no están en el Eterno, raciales o que esto de pueblos y así. No, en todos somos uno.
Somos un cuerpo por su único Ruach. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Ruach, un espíritu mismo Ruach. Todos que se nos dio a beber de un mismo Ruach. Todos constituimos un cuerpo en el Mashiach. Los que le temen a los que se han entregado a él, le temen a su Ruach. Y es parte, ya es miembro, parte de la familia de Elohim. Bendito sea el Eterno cuando uno viene al Eterno. Uno se entrega al Eterno genuinamente, esa entrega genuina, el Eterno hace parte de su pueblo. Qué bueno es Adonai, ¿verdad? Qué bueno es el Todopoderoso. Cómo se acabó gloria al Eterno. Bendito sea el Eterno por su bondad, su mí, por su misericordia. Él muy digno de ser exaltado y de recibir la honra y la corona como el Eterno por su dabar hermoso, lo que quiere de nosotros el Eterno. En cómo obra su rúa por los dones que él da, cómo debemos abundar a la Jabá, cómo debemos vivir como mesiánicos, cómo esa unidad que debe ver esa Jabá fraternal, esa unidad en su rúa como cuerpo, el Mashiach, siendo él nuestra Rosh, nuestra cabeza, nuestro líder, nuestro Roé, nuestro gran Roé, pastor, nuestro Adonai Yahshua HaMashiach. Pero bendito sea el Eterno por su bondad, amén.